Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo y de la esperanza del cristiano. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De la fértil pluma del destacado expositor de la palabra, Dr. Juan Bunstra, y el ministerio La Hora de la Reforma, les presentamos el tema: ¿es cierto que Jesús resucitó? A Jesús lo sepultaron. Nadie duda este hecho histórico. Tampoco duda nadie que murió. Los eventos que acompañaron a esa muerte son de tal naturaleza que solo los integrantes judíos se atrevieron a decir que quizá no había muerto, sino que solo había desaparecido por un tiempo. A Jesús lo sepultaron. Las autoridades se cercioraron primero de que había muerto, y tan muerto estaba que los soldados ni siquiera vieron la necesidad de romperle huesos para asegurarse. Es obvio que había muerto. Un tal José de Arimatea, simpatizante de la causa evangélica, se llega a las autoridades y pide permiso de bajar aquel cuerpo inerte de la cruz y depositarlo en un sepulcro nuevo, labrado en la roca de su huerto privado. Ante miradas furtivas de admiradores, los soldados permiten tal sepultura y luego sellan la tumba con sellos oficiales para que no venga alguien de noche y robe ese cuerpo muerto. Es el sello final que demuestra al mundo entero que Jesús ha muerto y que se pasa a otro capítulo en la historia. Jesús ha muerto y ha sido sepultado. Muchos se recordarían un terremoto en la ciudad y horas de tinieblas en medio del día y un centurión romano arrepentido allí ante la cruz. Pero ahora todo ha terminado porque Jesús ha muerto y ha sido sepultado. ¿Habrá terminado allí la historia de Jesús? ¿Es el sepulcro el fin inexorable? ¿Era ese viernes por la noche el epílogo de una vida tormentosa y agitada? Jesús había dicho en varias ocasiones cosas muy extrañas que probablemente nadie entendió. Dijo una vez que echaría abajo el templo y en 3 días lo volvería a edificar. En otra ocasión dijo que él era como Jonás o más que Jonás, y que así como Jonás había estado en el vientre de un pez por 3 días, también él atravesaría tal experiencia. Uno de los más grandes profetas del Testamento Antiguo había dicho palabras con respecto a este Jesús que eran por lo menos misteriosas. Había dicho Isaías, por ejemplo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Se han tejido muchas teorías en derredor del relato bíblico de la resurrección de Jesucristo. Esto se debe en parte a que todo
Esto consiste en experiencias totalmente fuera de lo acostumbrado. No es normal para la experiencia humana poner un cuerpo en la tumba y luego verle caminar por las calles unos días después. Además, hay fuerzas espirituales muy poderosas que tratarán por todos los medios de hacer creer al mundo que todo esto no pasa de ser un cuento. A Satanás no le conviene que sea cierto eso de que Jesús resucitó. Hará esfuerzos gigantescos para demostrar justamente lo contrario. Los hombres de ciencia quedan pasmados al oír esta historia de la resurrección de Jesús, porque los hombres de ciencia solo aceptan lo que ellos mismos pueden producir o por lo menos repetir. Así es que a través de los siglos se han inventado varias teorías que niegan la resurrección de Jesús. Los judíos mismos inventaron y fomentaron la idea de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos, escondido en alguna parte, y que luego desparramaron la idea de que había resucitado porque querían que el mundo creyese las profecías de Jesús. La teoría es lógica. En vista de la condición humana y especialmente la del pueblo hebreo, pero no deja de ser ridícula al mismo tiempo, porque las autoridades romanas habían sellado aquel sepulcro precisamente por esa razón, y además no serían más que tontos esos discípulos al sufrir toda clase de persecución e ignominia por causa de una mentira. Otra invención humana y antibíblica sugiere que Jesús no murió, sino que solo experimentó algo así como un desmayo prolongado. Las autoridades pensaron que estaba muerto y así fue que lo pusieron en el sepulcro. Pero Jesús no había muerto, solo estaba desmayado, dicen ellos. A los 3 días, dicen estos fabricantes de cuentos, a los 3 días se despertó de su desmayo y se salió de la tumba. Olvidan estos teóricos que los soldados fueron específicamente a examinar el cuerpo para ver si estaba muerto o no. Además, atravesaron su cuerpo con espada para que no hubiese ninguna duda de que Jesús había muerto de verdad. Aún otros soñadores afirman que los discípulos vieron visiones de estas cosas después de la muerte de Jesús y poco a poco quedaron convencidos de que sus visiones eran realidad. Una vez convencidos de sus ilusiones, sembraron sus convicciones por el mundo entero. Estos soñadores se olvidan que Tomás, uno de los discípulos, recibió la invitación de tocar, palpar, cerciorarse, poner el dedo en los agujeros de las manos de Jesús. Si había algo de sueños en esta experiencia, cierto es que por lo menos Tomás fue llevado a la realidad de las cosas. No cabe duda que la resurrección de Jesús fue un acto milagroso de Dios y de su poder sin límites. Es solo cuando se descarta a Dios y ese poder que resulta difícil aceptar el hecho de que la resurrección, nadie discute que este hecho es inexplicable científicamente. No es un hecho que puede repetirse. No es un acto que puede ser hecho por el hombre. Es un acto divino,
algo que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra quiso hacer para salvación del ser humano. Cuán inmenso es el poder de Dios y cuán agradecidos debemos estar por ello. La resurrección no resultó meramente en que Jesús volvió a la vida. Fue mucho más que eso, porque el cuerpo resucitado de Jesucristo era incomparablemente mejor que el cuerpo que había sido sepultado. Resucitó con el cuerpo que probablemente Dios había dado a Adán y a Eva en aquel estado de perfección. Era ciertamente el mismo cuerpo que había sido puesto en el sepulcro porque tenía las marcas de los clavos, pero poseía virtudes también distintas. Jesús quiso comer después de su resurrección, pero también tuvo la capacidad de entrar en un cuarto con las puertas herméticamente cerradas. Era un cuerpo purificado, era un cuerpo glorificado, perfeccionado totalmente. La resurrección de Cristo es de decisiva importancia desde varios puntos de vista. Significa, en primer lugar, la categórica aceptación por parte de Dios de la obra realizada por su Hijo. Había sido enviado a este mundo en muy especial misión redentora. Había experimentado las agonías de la vida humana, había sido sometido a juicios legales y a sentencia de muerte, había sido crucificado y había muerto, todo en cumplimiento de ese plan divino para socorrer al hombre. Al dar término a su tarea terrenal, nadie sabía si había o no cumplido las exigencias de su Padre en el cielo. El levantarse triunfantemente de esa tumba es como el sello de aprobación total. Dios no permitió que su ungido fuese víctima del mortal enemigo. La resurrección es como un himno de triunfo, una doxología universal que dice a las claras que el Dios soberano estaba satisfecho con la misión cumplida. Pero esa resurrección también toca directamente al hombre en su experiencia personal. El apóstol Pablo tuvo que luchar de nuevo con aquellos que ya en su tiempo ponían en duda el milagro de la resurrección. En su carta a los Corintios hace ver que esa resurrección es esencial, es parte integral del Evangelio. Hasta hace esta aseveración: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, todo el sistema bíblico, toda la escritura del plan divino, todos los esfuerzos hercúleos del pueblo de Dios vienen a ser como una enorme farsa y engaño del mundo. Peor aún, si Cristo no resucitó, tampoco resucitarán sus redimidos. El supremo tema de la predicación apostólica fue que efectivamente Cristo había resucitado. Y la suprema esperanza de todo creyente es que efectivamente todos los que creen en Cristo resucitarán también en el gran día final. Decía el apóstol Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció así el último y feroz enemigo del hombre, que es la muerte. Bien podría presentarse Jesús ante las multitudes y decirles: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilloso futuro espera a quienes se entregan al Cristo viviente. Resucitarán un día para heredar no ya una vida imperfecta y un cuerpo deformado, sino la vida eterna y un cuerpo semejante al de su precioso y amado Salvador. Es así que es gloria bendita. ¿Ya cuenta usted con esa segura esperanza?